Bueno, y llegamos al final de nuestra sesión, nuestra última charla, pero con el objetivo de cerrar con broche de oro. Hoy nos acompaña Yuri Niño Roa. Yuri, tuvimos la oportunidad de que nos acompañara en nuestra última edición del B-Sides Colombia y también quiso presentarnos una charla sobre su trabajo. Así que ayuda, ¿cierto? En esa participación femenina en este tipo de charlas y estamos muy agradecidos con ella. Yuri es ingeniera de fiabilidad, arquitecta de soluciones y defensora de la ingeniería del caos. Le encanta construir aplicaciones de software, leer blogs, escribir artículos, resolver problemas de rendimiento y resistencia y enseñar conceptos de software. Su charla está enfocada en la ingeniería del caos y comentar respecto a que en el mundo real todos dependemos más que nunca de sistemas distribuidos. La ingeniería del caos consiste en inducir estrés o fallos en el software o en el hardware con una forma de aprender y verificar el caos sobre los sistemas. La charla muestra el viaje de Julie y prácticamente nos propone un libro de recetas, ¿cierto?, para construir experimentos de caos frente a los sistemas de producción. Yuri, muchísimas gracias nuevamente, bienvenida y el panel es todo tuyo. Muchísimas gracias a ti por la presentación. ¿Me escuchas bien? Perfecto. Ok. Ok, unos ajustes rápidos para cierre. Sí. Pero, hey, estoy en mute. Si no, permíteme. Ah, si no, no, yo escucho bien. Ok, ok, bueno, mostrame la presentación cuando pueda. Ok. Déjame- Ahí pueden ver mi pantalla. Ya voy. ¿Y ahora? Ok, ya puedo empezar. ¿Ya puedo empezar? Sí. Ok, bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar conectados y gracias por esa presentación. Muchísimas gracias. Bueno, mi charla se titula Recetas para construir resiliencia con ingeniería del caos. Mucho gusto, mi nombre es Yuri Niño, soy Site Reliability Engineer en ADL Digital Labs, una compañía que en Colombia provee servicios de tecnología y de innovación y adicionalmente soy Chaos Engineering Advocate en la comunidad en español. Aquí algunos datos de mis contactos. Me encuentran en LinkedIn, Medium, Twitter como Yuri Nino. Y esta es mi página personal, donde eventualmente publico contenido sobre ingeniería del caos. Entonces, cualquier cosa me pueden contactar por ahí y preguntarme lo que quieran sobre ingeniería del caos, ¿no? Listo, entonces empecemos. Esta es la agenda para estos 30 minutos en los que los voy a estar acompañando. Inicialmente voy a hablar sobre por qué estoy hablando de cocina en una conferencia de ingeniería de seguridad. Después voy a contarles cuál es la relación que hay entre cocina, ciencia y caos, ingeniería del caos. Voy a aterrizar esos conceptos en una metodología formal que tenemos para practicar ciencia y es el método científico. Y luego vamos a ver cómo esos conceptos se relacionan con ingeniería del caos y cómo podemos llevarlos o cómo podemos llevar esa metodología a un procedimiento basado en recetas para hacer y para practicar experimentos de ingeniería del caos. Vamos a hablar de ingredientes, de métodos, de cocina y nada, y de observabilidad. Y pues finalmente algunos aprendizajes para pues, preparar una cena luego. Espero que la demo funcione, pero bueno. ¿Por qué estoy hablando sobre cocina en una conferencia de seguridad? Y es porque practicar, y más en un contexto de ingeniería del caos, y es porque practicar ingeniería del caos es como cocinar. Es una combinación de arte y de ciencia. Entonces aquí se aterrizan estos dos conceptos de manera maravillosa y es
y es la capacidad de pensar en ejercicios de experimentación atacando nuestras aplicaciones y cómo eso se pueden marcar en lo que tenemos disponible con relación al método científico. Y es que la ingeniería del caos y la cocina tienen muchas cosas en común. Por ejemplo, cuando yo cocino, tengo que ser cuidadosa eligiendo los ingredientes y las herramientas con las que voy a cocinar. Lo mismo pasa cuando practicamos ingeniería del caos. Tengo que controlar el fuego de lo que estoy preparando, de lo que estoy cocinando, igual con ingeniería del caos, y ya tal vez cuando veamos con más detalles la definición, estos conceptos puedan unirse un poco mejor y los puntos puedan unirse mejor. Hay que minimizar el impacto de agregar un componente, un ingrediente a esa receta de cocina, y hay que monitorear todo el tiempo que las cosas vayan bien. Entonces, esos son como puntos para relacionar inicialmente lo que tenemos en ingeniería del caos y lo que nos pone a disposición la ciencia y la cocina. ¿Cuántos de ustedes se consideran cocineros? Bueno, yo espero que varios, pero yo no tanto, y a mí me pasa lo que está aquí en este flujo. Probablemente es una realidad realmente. Cuando estoy cocinando, pues este es un diagrama de flujo de lo que pasa. Comprar ingredientes y prepararlos, cocinar, y casi todo el tiempo no sabe tan bien, o si sabe un poquito bien, pues hay que dejar lo que quedó para el refrigerador, y la solución finalmente es pedir un domicilio. Yo espero que eso no sea lo mismo que les pase a ustedes, y cuando yo hago esta siguiente pregunta, y es ¿cuántos se consideran científicos? Probablemente aquí menos personas, y casi siempre cuando hacemos esta pregunta, las personas responden, no, yo no soy un científico, soy, no sé, un ingeniero, un abogado, un arquitecto, en fin. Pero lo cierto es que cuando yo luego pregunto sobre cuántos de ustedes han hecho un experimento, las respuestas son más positivas. Muchos probablemente hayan experimentado con algo alguna vez, hayan probado un sabor diferente, hayan ido a un sitio al que no han ido, hayan probado una ruta diferente para ir al trabajo. Y eso es experimentación, eso se trata, de probar algo que no hemos probado antes. Quise pues compartirles este diagrama que presenta el método científico y expone una metodología para lograr eso, para alcanzar en algún momento un conocimiento o un concepto que antes no teníamos. Si yo voy a la definición formal de lo que es ciencia, esto es lo que encuentro. Es un campo del saber humano constituido por un conjunto de conocimientos y objetivos verificables sobre una materia determinada y que son obtenidos mediante la observación y la experimentación, siguiendo una metodología sistemática para formular y verificar hipótesis. Entonces, eso es ciencia. Si yo lo llevo a algo mucho más sencillo, es probar algo que no hemos probado, experimentar con algo que no hemos experimentado antes, como lo que les mencionaba, un sabor diferente, una ruta diferente, un destino diferente, con el fin de validar algo, de validar un concepto que tenemos o un imaginario que tenemos sobre algo. Y eso es lo que hacemos en ingeniería del caos. Aquí un diagrama, como les contaba, un flujo sobre qué es el método científico. El método científico empieza con una pregunta basada en una investigación o en un conocimiento previo que tenemos sobre algo, la formulación de una hipótesis sobre ese conocimiento y un ejercicio de experimentación o de diseño de un ejercicio que nos permita validar o refutar eso que en nuestro imaginario existe, para finalmente tener una conclusión o un conocimiento que es nuevo y que no teníamos antes de este ejercicio. Y pues conclusión de eso, los ingenieros no necesitamos un PhD ni para cocinar ni para ser científicos. Probablemente Sheldon diga esto y es que no es tan cierto eso, pero quise presentarles acá y compartirles con todo el respeto que tengo hacia la ciencia y hacia quienes practican ciencia. Quise relacionar los conceptos de ingeniería con la ciencia y con la cocina, porque los tres se conjugan muy bien y se combinan muy bien cuando yo quiero hacer experimentación y cuando, en este caso, quería construir un libro de recetas para practicar ingeniería del caos, que es algo en lo que estoy trabajando. Un libro en el que yo pueda, basada en esta metáfora de tener ingredientes, tener un
método y tener unas herramientas que me permitan llevar a cabo ese método, tener la posibilidad de practicar con ingeniería del caos, que es un libro o un cookbook. Probablemente ustedes conozcan cookbooks, no sé, para aprender Kubernetes, para aprender ingeniería de software. Hay muchos libros de ingeniería disponibles en este formato. Y básicamente un cookbook es una guía, es un conjunto de lineamientos para explorar una tecnología. Un cookbook en este caso, o el que yo estoy emprendiendo y sobre el que quiero compartirles una receta, es una guía para aprender cómo practicar ingeniería del caos usando recetas, usando una lista de ingredientes y usando una metodología. Aquí una forma de, o mejor, unas referencias que usé para pues construir esta presentación y que pues son básicamente la fundamentación teórica que tenemos disponible en la literatura para lo que hoy en términos de herramientas tenemos en ingeniería del caos. Y pues aquí están los tres, los dos libros azules de Google para aprender sobre ingeniería de confiabilidad en sitio, que es un framework que aterriza y pone de manera práctica a disposición pues, de los lectores los conceptos asociados a DevOps y a una cultura DevOps. Y los dos libros de ingeniería del caos, bueno, aquí me falta uno que salió publicado este año en abril, sobre ingeniería del caos. Allí están explicados los principios, los métodos, incluso en el último, en el que se publicó este año, están disponibles las historias, como digo yo, de 4 compañías iniciando su roadmap o iniciando su journey pues, en ingeniería del caos. Quise compartirles esto antes de entrar un poco en detalle sobre lo que es ingeniería del caos y sobre la receta que voy a presentar. Y es que la infraestructura requerida por un sistema de software puede ser tan compleja como el software mismo. Entonces, ¿por qué nace ingeniería del caos y por qué existe realmente? Por toda la complejidad asociada a las aplicaciones de software y más allá de eso, a ese contexto en el que conviven o en el que viven esas aplicaciones de software. Las aplicaciones, pues eventualmente se despliegan en una infraestructura que puede llegar a ser tan compleja como el mismo software. Aquí 2 fotografías. La primera es la arquitectura de microservicios. Lo que ven acá en puntos verdes son los microservicios de Netflix y las líneas azules son las dependencias que hay entre esos microservicios. Y la segunda es una visualización de los componentes de software de Twitter. Aquí los nombres y las relaciones y las dependencias que hay entre esos componentes. Si se dan cuenta, son arquitecturas supremamente complejas en las que un error, una falla, algo no controlado en uno de estos puntos puede tener un efecto pues, catastrófico a nivel del funcionamiento de la aplicación. Y digo catastrófico porque, ok, se convierte en una no disponibilidad del software, pero eventualmente puede tener un impacto en el nombre de una marca, en una empresa, incluso en la vida de una persona, cuando uno está hablando de sistemas críticos y de sistemas que controlan temas como salud, seguridad, en fin. Y pues en ese orden de ideas necesitábamos una ingeniería del caos y 2, necesitamos una guía que como ingenieros nos enseñe a enfrentarnos a esas fallas antes de que ocurran. ¿Qué es ingeniería del caos? Esta es la definición que hay en el sitio de Principle of Chaos. Bueno, no lo compartí acá, pero lo voy a dejar ahora en el chat. Ya tenemos a disposición la definición en creo que 8 idiomas. Ya también la tenemos disponible en español, pero en el sitio Principle of Chaos que recopila el manifiesto y los principios para practicar ingeniería del caos, esta es la definición que tenemos. Es la disciplina de experimentar fallas en producción con el fin de revelar sus debilidades y construir confianza en su capacidad de resiliencia. Yo aquí he resaltado, siempre tengo que contar, pero son 2, 4, 6 palabras que son fundamentales en la definición. Una, experimentación, y de aquí nace todo este background que les conté sobre cocina, sobre ciencia, sobre el método científico. Producción, porque la definición, aunque yo no soy tan purista en términos de que tengan que hacerse los ejercicios en producción, la experimentación se hace en producción, la inyección de fallas se hace en producción con el fin de revelar, identificar qué pasa con estas arquitecturas como la que visualizábamos de Netflix y de Twitter una vez se inyecta una falla. Y más allá de eso, con el fin de construir confianza en una capacidad de resiliencia que tenga el sistema. Entonces, una vez lanzamos un ataque, lo que buscamos es
uno, ver qué pasa con nuestro sistema frente a una falla, pero más allá de eso, buscamos generar una estrategia para que el sistema solito sea capaz de recuperarse frente a esa falla. Eso es ingeniería del caos y basado en un método científico. Y eso es lo que yo, por ejemplo, respondo cuando me preguntan, ¿y cuál es la diferencia entre ingeniería del caos y una prueba de integración o una prueba de penetración o un ejercicio de Red Blue Teaming del que ustedes, pues por ser un contexto de seguridad, con seguridad, conocen muy bien? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia radica en esta capacidad que tenemos para construir confianza y resiliencia. ¿Por qué es importante aquí la ciencia? Porque solo no, pero el método científico nos provee unas herramientas que nos ayudan a que esos experimentos sean tan provechosos como deberían ser, que nos entreguen toda la información necesaria para construir esa estrategia de resiliencia y nos permitan validar o refutar una hipótesis, que es finalmente lo que queremos. Tenemos una aplicación en una arquitectura compleja. Queremos saber qué pasa si yo inyecto, por ejemplo, latencia en la comunicación de dos componentes y una vez inyectada esa latencia, ¿qué puedo hacer para que el sistema frente a ese escenario en la vida real se pueda recuperar solo a esa falla? Y eso lo logramos con el método científico, eso lo logramos planteando una hipótesis, imaginándonos un experimento y llegando a una conclusión que no teníamos antes de realizar el experimento, lo que veíamos en el flujo del método científico. Esta definición me la encontré de alguien que conocí en una charla y que había hecho un ejercicio, una investigación muy profunda en términos, o sea, muy rigurosa mejor, en términos del método científico, Longshank, y su definición es un método científico que consiste en especificar y evaluar hipótesis de resiliencia, inyectando fallas en producción, observando el impacto de esa falla y construyendo resiliencia. Esta definición está un poco más asociada en los términos y en lo que hay en el trasfondo con el método científico, que es finalmente el fundamento pues, de esta charla. Aquí los principios que encuentran también en el sitio de Principle of Chaos para practicar ingeniería del caos. Y pues es básicamente lo mismo que tenemos en las otras definiciones, pero pues acá puesto de forma organizada. Entonces, ¿qué tengo que hacer si quiero practicar un ejercicio de ingeniería del caos? Si quiero inyectar una falla, si quiero, por ejemplo, simular un ataque de seguridad en mis aplicaciones y determinar cómo puedo y pensar en un escenario en el que yo pueda lograr recuperarme muy rápido frente a ese escenario de falla. Estos son los principios. Primero, generar una hipótesis sobre el steady state, es el estado o el funcionamiento normal del sistema. Entonces yo planteo una hipótesis sobre ese funcionamiento normal del sistema, una hipótesis basada en una falla. Entonces pienso en un escenario como, no sé, por ejemplo, lo que le pasó a Twitter hace unas semanas, que sufrieron pues de un ataque de seguridad. Entonces me imagino una falla o un ataque de esa naturaleza y genero una hipótesis sobre esa afectación que tiene el normal funcionamiento de la aplicación. Segundo, modifico los eventos que se requieran pues, para lograr esa falla. Tercero, corro el experimento, lo ejecuto. Y cuarto, automatizo. Entonces, ya la parte final y una parte en la que probablemente estemos en un estado mucho más evolucionado está asociado a la automatización. Ay, perdón. Acá. Voy a pasar rápido por estas diapositivas porque me quedan 7 minutos. Pues es lo que tengo acá antes de las 3. Entonces, pues quería contarles aquí sobre un poco de historia de cómo nace la ingeniería del caos y cómo llegamos a lo que hoy tenemos disponible en ingeniería del caos. La ingeniería del caos nació en el 2008 en Netflix. En esa época, un equipo de ingeniería, un equipo de desarrollo, recibe la misión de determinar qué pasaba con esa arquitectura que era probablemente muy cercana a esa complejidad que les presenté en unas diapositivas anteriores, en una diapositiva anterior, perdón. Determinar qué pasaba si tenían esa arquitectura, la tenían en una infraestructura on-premise y la iban a llevar a cloud, la iban a llevar a AWS y querían saber qué pasaría si algo fallaba en AWS en un contexto que ellos no controlaban. Ellos controlaban sus aplicaciones, pero no controlaban a AWS. Querían saber qué pasaría si algo malo salía, algo malo pasaba allí
y cómo podían ellos recuperarse frente a eso, no depender pues de la infraestructura. Un equipo de ingeniería... Ah, ¿tenemos tiempo? Okay. Hay tiempo, tranquila. Ah, ok, bueno, ok, muchísimas gracias. Sí, porque pensé que terminábamos a las 3. Listo, súper. Nace en el 2008. En el 2010, este equipo de ingeniería, fundamenta o provee lo que hoy tenemos a disposición en la literatura y pues ya en las herramientas, plantea un campo de la ingeniería nueva, y es la ingeniería del caos, la ingeniería basada en fallas para construir resiliencia. Que pues siempre digo yo, el concepto es tan sencillo como lanza una falla, mira qué pasa y piensa en cómo recuperarte frente a eso de manera rápida. En el 2010, el equipo de ingeniería implementa, o mejor pone a disposición, porque pues les llevo mejor un tiempo antes la implementación. En el 2010 ponen a disposición de la comunidad el Chaos Monkey, una herramienta que automatiza esa inyección de fallas, que luego se evolucionó al Simian Army. Son dos herramientas que tienen una crítica, digámoslo así, entre la comunidad, y es que solo funcionan para Netflix. No es cierto, pero sí son complejas de instalar y de usar. En el 2016 nace Gremlin, entonces uno de los ingenieros que hacía parte de ese equipo de ingeniería Netflix, en el 2016 deja Netflix y funda Gremlin, la compañía hoy más importante especializada en servicios de ingeniería del caos, y el ejercicio justo que espero poder tener unos 5 minutos para mostrarles, está hecho con Gremlin. En el 2017 se empieza a ver una masificación pues, del concepto. Estos son los inicios, la conferencia de SRU Xenix, la más importante que tenemos para Site Reliability Engineering. Aparece el Chaos IQ, que es una compañía, aparece Chaos IQ, una compañía que trabajó en la implementación de una herramienta que se llama el Chaos Toolkit. Y aparece la primera versión del ChaosConf, la conferencia más importante para ingeniería del caos. 2018, comienzos de 2018, se publica el primer libro de ingeniería del caos, escrito por los ingenieros que hacían parte del equipo en el 2008, y a partir del 2019 viene una masificación del campo, una masificación del concepto, y ya hoy yo encuentro, por ejemplo, cargos en los que se requiere de un Site Reliability Engineer con conocimiento en ingeniería del caos, con experiencia en las herramientas. Encuentro que compañías como LinkedIn, Facebook, Azure, bueno, Microsoft, AWS, Amazon, están practicando ingeniería del caos para validar que sus aplicaciones sean confiables una vez están puestas en producción. Y ya este año, pues, contamos desde abril con un libro maravilloso que les recomiendo mucho leer, sobre ingeniería del caos. El primero ya está disponible en la web, este sí, pues, habría que comprarlo, pero son dos libros geniales, muy fáciles de leer y con unas historias maravillosas sobre cómo practicar ingeniería del caos y sobre estas historias de guerra que les cuento. Una pregunta que me hacen mucho cuando hablo sobre ingeniería del caos es ¿cómo puede una compañía empezar a practicar ingeniería del caos? Y quise presentarles acá o compartirles el modelo de madurez de caos, que nos da unos lineamientos, o mejor, unas características para lograr avanzar en dos líneas o en dos ejes. El eje X, que vemos acá, el de adopción, y el eje Y, de sofisticación. Practicar ingeniería del caos puede empezar en una máquina local haciendo un kill -9. Ahí ya hemos por lo menos hecho un ejercicio de pensar en la falla y de lanzar un ataque. Ya lo que pasa después y cómo recuperamos nuestra aplicación, pues evolucionará pues a medida que vamos interactuando con estos ejercicios. Pero ese es el punto de partida y es el que está pintado acá. Y yo puedo avanzar en una compañía en términos de adopción, y adopción es en llevar cultura, en contarle a la gente de la disciplina, en compartir herramientas, en empezar a sembrar esa idea de practicar y de pensar en un escenario de falla, de considerar la falla desde que estamos construyendo los productos de software o las herramientas de software en una compañía. Y la sofisticación, el eje Y habla, o las características en esta ruta de evolución, hablan sobre qué tan sofisticada es mi compañía practicando ingeniería del caos, qué tan bien usa las herramientas, que por ejemplo en los pipelines, si ya están integrados estos ejercicios de experimentación, si ya hay un equipo de ingeniería que tenga como lineamiento
el caos antes de salir a producción. Ese tipo de cosas ya hablan más de la sofisticación. Y el modelo de madurez de caos, sobre el que no voy a entrar acá en detalle, nos da esas características para evolucionar. Pero cuando me preguntan cómo puede alguien empezar, uno, leyendo los libros, dos, lo que digo, pensando en un escenario de falla, pensando en la falla, ya hemos empezado. Y bueno, listo, a cocinar. Entonces, a cocinar es que lo primero que vamos a hacer es elegir una hipótesis. Vamos a plantear una receta. Si yo extrapolo el concepto a esto que les estaba compartiendo sobre la cocina, entonces voy a seleccionar una hipótesis. Entonces, en este caso, voy a seleccionar una receta. Vamos a instalar Gremlin en una máquina, en un EC2 en AWS. Elegir las herramientas apropiadas. Entonces vamos a hablar de los ingredientes. En este caso, pues necesitamos una cuenta de AWS, una cuenta de Gremlin, una herramienta de monitoreo y ya, y pensar en el escenario de falla. Vamos a lanzar el ataque, que yo lo extrapolo a cocinar, a notificar la organización, que esto pues pensaría yo en invitar a un par de amigos a disfrutar de esta receta, y finalmente correr el experimento, que pues es disfrutar de ella. Ya dos conceptos que no encontré cómo encajaban muy bien y los dejé acá en blanco, los dejo a su imaginación: analizar los resultados y automatizar. Probablemente tenga que ver con que la segunda o tercera vez la receta salga mejor. Acá algunos ingredientes con relación a las herramientas disponibles para ingeniería del caos. Tenemos el Chaos Monkey, que ya les contaba, Gremlin, la herramienta de la compañía que les contaba, pues es la más importante en el mundo en términos de ingeniería del caos, o pues de consultoría en ingeniería del caos. El Chaos Toolkit, una herramienta implementada por la compañía Chaos IQ, de la que les conté allá en la línea del tiempo, propiedad de Russ Miles, que pues es el autor del segundo libro, el Learning Chaos Engineering. Es una herramienta construida en Europa, y entonces tiene como, o sea, si uno, no voy a entrar acá en detalle sobre la cultura, pero sí el concepto y la forma de pensar en términos de ingeniería, pues es diferente acá, y que esta pues es una versión americana pues de la práctica. Y el Chaos Mesh, una herramienta que salió el año pasado, creo, empezando el año, y que pues nos da la posibilidad de practicar ejercicios de ingeniería del caos en Kubernetes y en sistemas de orquestación de contenedores que pues, aunque con Gremlin lo podemos hacer, Chaos Mesh nos provee allí unas herramientas que tal vez funcionan un poco mejor con ese tipo de arquitecturas. Entonces, esta es la receta. Bueno, les dejo acá el link, se los comparto. Esta es una para poder instalar Gremlin usando Docker en una máquina local. Entonces no vamos a hacer esta, pero quise compartírselas antes de la otra. Y acá de nuevo una extrapolación entre lo que tenemos en el método científico y pues este ejercicio que vamos a hacer. Este cuadro, digámoslo así, me lo encontré en la página de Nat Geo, y pues nada, tiene un formato para practicar con el método científico, que pues es básicamente plantear una pregunta, generar una hipótesis, plantear un procedimiento, recopilar data, hacer observación y concluir. Eso yo me lo llevo acá, y pues digo yo, acá tengo, y me lo llevo también en términos de la metáfora de cocinar. Tengo unos ingredientes que ya les conté, tal vez movámonos a esta diapositiva, a esta que tenía acá. Tengo unos ingredientes, necesito Gremlin, AWS y la herramienta de observabilidad. Tengo una hipótesis, y es que la nube también puede eventualmente fallar. El ambiente, pues es mi casa, aquí no vamos a atacar ni a LinkedIn, ni a Twitter, ni bueno. Duración, un par de minutos. Carga, una sola petición. Y observabilidad, vamos a ver la consola. Bueno, antes de entrar en más detalles, ahí espero puedan seguir viendo mi pantalla. Pues como les contaba, lo primero que necesitamos es una cuenta AWS, entonces voy acá a entrar. Ay, denme un segundo, espero no... porque algo que es curioso es que si vamos a hacer un ejercicio de caos, probablemente algo salga mal en términos de caos con mi demo, pero bueno. Aquí tengo un EC2 sencillo corriendo, me voy a conectar a él a través de una consola por SSH. Bueno, intenté poner los textos lo más grandes que puedo. Bueno, muchas gracias. Gracias. Aquí ya me conecté por SSH a la máquina, y
Uy, ¿qué pasó acá? Ya, aquí estoy. Siguiente, digámoslo así, artefacto, como la palabra que siempre uso cuando hablo sobre temas de ingeniería de software, pero tengo aquí otro componente mejor, y son las instrucciones o la receta como tal, para hacer la instalación de la gente. ¿Qué vamos a hacer o en qué consiste esta receta? En instalar Gremlin en el EC2 y en lanzar un par de ataques usando la consola de Gremlin. Vamos a atacar la CPU y pues si nos alcanza el tiempo, de pronto hacemos un ejercicio un poco más sofisticado. Si no, igual les compartí o les dejo ahora en el chat 2 URLs de mi canal en YouTube. No tengo muchos videos, pero ni tantos seguidores, pero pues allí hay un par de videos con recetas para practicar con ingeniería del caos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es instalar el repo de Gremlin. Entonces me copio acá el comando. Aquí ya lo agregamos, luego voy a importar la llave que necesito para poder hacer la instalación. Listo, ya está agregada, eso con el comando, instalar el repo de Gremlin lo hago con el comando T y con el comando apt-get agrego o importo la llave. Ahora con un apt-get install, esta máquina, la que aprovisioné en AWS, es la máquina la que viene básica de el EC2 gratuito, entonces creo que tiene Ubuntu. Aquí me funciona la apt-get, entonces vamos a hacer la instalación. Y mientras tanto, voy a ir entrando a la consola de Gremlin. En Gremlin se pueden registrar de forma, Gremlin, digámoslo así, tiene una capa gratuita con unos ataques básicos, pero pues funciona bien si uno quiere pues empezar a generar ataques, si quiere empezar, por ejemplo, a hacer un consumo alto de CPU desde la consola, funciona bien. Tiene 4 ataques básicos que son el consumo, bueno, apagar la máquina, hacer un consumo alto de CPU, un consumo alto de memoria e inyectar latencia. Listo, entonces, ay, perdón, esta no es la cuenta. Esto es Gremlin, así se ve Gremlin. Y básicamente lo que vamos a hacer es instalar el agente. Bueno, aquí ya tenía yo la visualización de un ataque que estaba haciendo esta mañana para probar. Pero listo, aquí ya actualizamos. Siguiente paso, vamos a iniciar nuestro Gremlin. Entonces eso lo hacemos con el comando gremlin init. Y él me va a pedir un Team ID y un Secret ID que corresponden a los datos pues, de configuración que tengo en mi cuenta. Entonces, en este caso, voy acá, voy a Configuration, tomo el Team ID y el Secret ID. Cierren los ojos, no vean igual, lo voy a resetear en un rato. Listo, acá ya tengo el Gremlin activo. Entonces, ¿qué he hecho acá? Instalar el agente. Siguiente paso, ver que desde la consola de Gremlin ya puedo ver mi máquina, la maquinita de AWS que pues inicia allí pues, y sobre la que hice la instalación. Entonces voy a la parte de ataques y espero que salga bien. Bueno, sí, aquí ya lo ve. Entonces, si se dan cuenta, ya tengo un host disponible. Y lo que voy a hacer es habilitar los ataques para lanzarlos y a correr un ataque. Como les contaba, bueno, yo tengo una versión, pues lo que estamos aquí viendo es una versión paga de Gremlin, pero si crean su cuenta, la cuenta libre, pueden tener a disposición un ataque básico en cada una de estas categorías. Entonces, Gremlin nos ofrece la categoría de recursos, la categoría de estados y la de red. En recursos lo que podemos hacer es un consumo alto de CPU, un consumo alto de disco y de memoria. Y en la parte de estados puedo cambiar y apagarlas, mejor apagar las máquinas porque el ataque consiste en apagarlas, o en generar una modificación, por ejemplo, sobre los relojes o sobre el sistema que maneja el tiempo en la máquina. Y a nivel de red puedo hacer cosas un poco más sofisticadas como generar latencia, por ejemplo. Entonces, que por ejemplo las peticiones que llegan al servidor se tomen más tiempo del que eventualmente se tomarían para determinar qué puede pasar allí. Entonces aquí vamos a lanzar un ataque de CPU, vamos a hacer un consumo alto. Una vez seleccionamos el ataque, le puedo decir cuánto tiempo se va a tomar, pues cuál va a ser el consumo, pues el máximo que va a alcanzar ese ataque. Y si aquí tuviera, pues de pronto una máquina un poco más, o no sé, un clúster o
o algo donde tuviera pues más nodos, entonces podría atacarlos acá. Y listo, lanzamos el ataque, esperamos que el gremlin inicie, eso se toma un poquito de tiempo acá. Bueno, y mientras tanto voy a ir ingresando a... bueno, acá tengo una herramienta de observabilidad, en este caso pues decidí usar Datadog, y pues construí un tablero muy sencillo que me deja visualizar qué está pasando con mi máquina. Aunque probablemente un top nos funcione muy bien para ver qué pasa. Aquí ya empezó el ataque, Gremlin me lo muestra acá en la consola, hay un consumo alto de CPU, si se dan cuenta está llegando al 100, es lo que también veo acá, y o sea, un top básico en la máquina debería dejarme ver el ataque. Ay, perdón. Aquí ya vemos que el agente, o mejor, el proceso Gremlin se está comiendo pues la CPU, bueno, aquí porque ya acabó, pero si lo alcanzaron a ver antes, alcanzó al 98% de consumo de CPU. En este caso, pues Gremlin nos sirvió para simular una falla a nivel de la CPU de la máquina, y si tuviésemos una aplicación acá desplegada, pues podríamos determinar qué pasa frente a este escenario de falla. ¿Qué pasa con mi aplicación? ¿Empieza a responder más lento? Probablemente si lo que tengo aquí es un backend, ¿qué pasa con el frontend que se está comunicando con ese backend que tengo acá? Ese tipo de cosas se pueden identificar una vez pues se lanzan este tipo de ataques. Entonces esa era la receta básica, y pues aquí ya la vemos, y vemos cómo pues de forma gráfica aquí se lanzó el ataque, y pues tenemos en este caso una herramienta de observabilidad que me deja ver el ataque un poco mejor. Y listo, esa es de la receta, y un ejemplo de las recetas que están incluidas en este libro que estamos construyendo para enseñarle pues a la gente a atacar sus aplicaciones. Ejercicios más sofisticados como los que hacemos en donde trabajo, en donde tenemos un grupo de estudios sobre ingeniería del caos. Pues ya hacemos cosas un poco más sofisticadas, como tener varias aplicaciones desplegadas, por ejemplo, implementadas con Spring Boot, en las que uno puede inyectar latencia en la comunicación que hay entre esos componentes y ver qué pasa con los que son dependientes de. Y podemos ir más allá, por ejemplo, con la implementación en código de patrones de resiliencia que nos permitan que un componente, una vez se cae del que depende, en este caso, por ejemplo, si hay un consumo alto en uno de los nodos de CPU, ¿qué pasa con estos otros que dependen? ¿Qué tan crítico es, por ejemplo, que el componente de autenticación falle frente a este ataque que lancé? Ese es el tipo de ejercicios y de escenarios que generamos allí. Voy a volver acá a la presentación. Ese es un ejemplo de la receta, pero tenemos más recetas en este journey que estamos abordando para construir este libro de instrucciones para practicar con ingeniería del caos. Quise compartirles unos que a nosotros se nos ocurrieron con relación a seguridad, porque pues esta es una conferencia de seguridad, entonces escenarios que podríamos simular y sobre los que podríamos generar una receta como la que yo tenía acá son introducir latencia sobre los controles de seguridad, deshabilitar un servicio de login, por ejemplo, apagar un API Gateway, desencriptar un bucket que esté encriptado, deshabilitar multifactor authentication, por ejemplo, en cualquier aplicación para ver qué pasa. Y con estos ejercicios, sobre todo con los de autenticación, son súper interesantes los resultados a nivel humano. Entonces, ver, por ejemplo, si yo tengo una aplicación en la que cambio, pues no les voy a contar una historia, pero bueno, sí, así muy rápido. En Google alguna vez cambiaron unas contraseñas por término de que llevaban ya 8 años con las contraseñas, entonces deciden cambiarlas y entra toda la compañía pues a autenticarse de nuevo para renovar sus contraseñas. Pasa que pues hace 8 años no se cambiaban, entonces las aplicaciones que dependían de esas contraseñas tenían muy poco aprovisionamiento en términos de recursos, y pues al venirse todas las personas de la compañía a actualizar su clave, se generó un consumo alto, un tema de concurrencia, y las aplicaciones se cayeron. Y durante un tiempo, pues
probablemente un par de minutos, no lo sé, mientras los ingenieros pues le aprovisionaron más recursos a estas aplicaciones, pues nada, todo falló. Los sistemas de facturación, los sistemas de entrada a las oficinas de Google a nivel mundial fallaron. Consecuencia, es una historia de guerra en el primer libro, en el primer capítulo de un libro que se llama Security and Reliable Engineering, que es un libro sobre confiabilidad en sitio, pero enmarcado en términos de seguridad. Si leen la introducción, allí está la historia de guerra sobre. Entonces, estos ejercicios de autenticación son interesantes en términos de entender cómo se comportan los humanos frente a esas fallas. Y uno final, pensar en colisiones a nivel de permisos en una política de IAM en AWS. Aquí una diapositiva sobre escenarios en Gremlin. Gremlin pues empezó con estos escenarios o estos ataques básicos, que el más básico que les compartí acá, el de consumo alto de CPU, pero pues nada, un ataque generalmente o una falla es consecuencia de una cadena de cosas que van saliendo mal. O sea, inicia con una chispa, pero es como la suma y la cadena de otra cosa que sale mal, otra cosa que sale mal y otra cosa que sale mal. Entonces en Gremlin tenemos la posibilidad de usar escenarios. Escenarios son cadenas de ataques sobre. Es muy chévere porque tiene unos templates con escenarios reales, con fallas reales. No sé si recuerdan la falla de la que siempre se habla cuando se habla en ingeniería del caos, la del 2017 del S3 en AWS que falló y dejó más de 100.000 sitios indisponibles en Internet. Entonces hay un template con una simulación de las fallas que ocurrieron en esa falla pues, masiva que hubo a nivel de AWS. ¿Quiénes están practicando ingeniería del caos? Pues realmente varias compañías, además de Netflix, y que pues es como quien ya se llevó el crédito de ser quien fundamentó y quien promocionó pues la disciplina. Quise compartirles estas tres historias de guerra, de lucha, pues de enfrentarse a fallas de tres compañías. Están documentadas en el libro de Ingeniería del Caos que se publicó este año, en abril. Slack, LinkedIn y Capital One, que es el primer banco en el mundo y realmente pues creo que el único banco, por lo menos el que está más adelante, practicando ingeniería del caos. Practicar ejercicios de caos en un banco en producción, pues sí hay que tener allí ya mucha experiencia y mucho conocimiento en lo que se está haciendo. Pero bueno, en Slack su plataforma se llama el Teatro del Desastre y pues básicamente tienen ya automatizados algunos experimentos, no los venían haciendo en producción hasta la publicación del libro o mejor hasta la escritura, pero pues tienen un proceso riguroso para practicar con ingeniería del caos y para informarle a la compañía frente a estos escenarios de falla. Entonces explican cómo comunican a través de usando el mismo Slack, de cómo le comunican a los funcionarios de la compañía sobre las fallas y cómo pues cada vez que plantean un ejercicio de estos, pues varios de los equipos de ingeniería se reúnen pues para analizar lo que sucede después de. Aquí LinkedIn escribió una herramienta que es pues propietaria de ellos, se llama Lintout y pues en este momento tiene automatizados 25 ejercicios, todos basados en fallas reales de LinkedIn. Uno de estos tiene 3 modos de funcionamiento, tiene ataques a nivel del estado, de la red y del tiempo. Y aquí un ejercicio o una visualización mejor de un ejercicio que pues explican en el libro y es inyectar latencia entre la comunicación que hay entre un frontend y un backend usando Lintout. Entonces en el libro le explican a uno pues ya con más detalle cómo funcionan los ataques ahí, pero pues quise compartirles esta gráfica con una visualización de cómo inyectan latencia usando la herramienta de ellos que se llama Lintout. Y finalmente Capital One. En Capital One hay un equipo dedicado a ingeniería del caos, hay una gerente, digámoslo así, de ingeniería del caos y un equipo de ingeniería dedicado a ello. Y inicialmente empezaron mucho por temas de cultura, temas de evangelización, como lo pinté acá, y ya luego eso fue evolucionando a lo que tienen disponible hoy. Ya tienen pipelines con integración y despliegue continuo enmarcado en la falla y en donde ya hay un step definido para practicar ejercicios de ingeniería del caos, tienen tooling asociado a ello y pues tienen un equipo ya pues enfocado en hacer estos ejercicios de experimentación. Entonces, pues les compartí esto que empezó en Capital One como
como eso, como sembrar la semilla, sembrar la idea, y ya hoy están en el punto en el que sus pipelines tienen un step que incluye inyectar fallas. La definición de Security Chaos Engineering, ya para cerrar, del último libro de Ingeniería del Caos hay un capítulo dedicado a seguridad. Hay alguien que se llama Aaron, que pues hacía parte del equipo de ingeniería en Nexus que empezó es ingeniero de seguridad y está trabajando fuertemente en los temas de inyectar fallas, pero fallas asociadas a seguridad. Y esta es su definición. Perdona acá el typo, discúlpenme. Es la identificación de controles o fallas de seguridad a través de experimentación proactiva para construir confianza en la capacidad que tenemos para defendernos frente a ataques maliciosos en producción. Y listo. Algunas referencias por si quieren aprender más sobre ingeniería del caos. La página de Gremlin, pues además de tener la herramienta, tiene un repositorio genial con recursos para aprender sobre ingeniería del caos. El Slack de Chaos Engineering, en donde pues cuando yo empecé éramos 200 personas en el 2017 acabando y hoy ya somos casi 5.000 practicando o mejor queriendo aprender sobre ingeniería del caos. Es una comunidad muy bonita por si se quieren unir y hay un canal que se llama El Caos en español, en donde pues nada, con los que están allí hemos hecho cafés virtuales, hablando de cómo en las empresas, incluso a veces es como el espacio para desahogarnos sobre algo que nos pasó durante la semana, un incendio que tuvimos que apagar, en fin. Entonces hemos hecho por ahí un par de cafés virtuales contando sobre caos real. Un repositorio, un Awesome en GitHub. Un Awesome es un repositorio con fuentes para. El de este usuario es tal vez el más completo que hay. Hay creo que otro en la web, pero el de él es pues el que todos mantenemos en la comunidad. O sea, allí están diapositivas, referencias, artículos, en fin. Y el canal en InfoQ, que pues es una referencia pues para los que estudiamos ingeniería de software. Y listo, ya ahora sí, yo me despido un montón, pero ya ahora sí para cerrar, hay un proverbio que pues con el que quise cerrar y es que es muy difícil encontrar un gato negro en un cuarto oscuro, especialmente si no hay gatos en el cuarto oscuro. Entonces, la experimentación y la ciencia se tratan de eso, se tratan de buscar lo que no conocemos, y la ingeniería del caos, de explorar eso que no conocemos, pero que una vez hemos hecho un ejercicio de experimentación y hemos practicado el método científico, nos permite llegar a lo que hoy conocemos. Y si hoy nos damos cuenta, todo lo que nos rodea probablemente sea resultado, pues bueno, hablo de los dispositivos electrónicos, de la bombilla, en fin. Todos estos componentes que rodean y que nos ayudan a que nuestra vida sea mejor, a que nuestra salud sea mejor, a que la forma en la que nos movilizamos sea mejor, pues viene el resultado y es el resultado de eso, de que a alguien en algún momento se le ocurrió, ¿qué pasa si? Y se sentó a, ¿qué pasa si? ¿Y qué pasa si hago un experimento y aprendo de eso y genero un conocimiento que no tenía antes a partir de eso? Entonces, eso es todo y ya pues de nuevo mis datos de contacto por si me quieren escribir. Muchísimas gracias, fue para mí todo un honor estar acá. Mil gracias por permitirme participar. Espero que pues practiquen con ingeniería del caos y listo. Vale, Yuri, muchísimas gracias de verdad. Experimentaste también caos aquí, moviste algunas variables, dijiste que se te acababa el tiempo y lograste que te dieran más tiempo. Entonces, mira que mediante el ejercicio también tengo aquí una serie de preguntas. Bueno, hablaste del pentesting y de otros temas de seguridad y te preguntan aquí si consideras que el pentesting puede ser una categoría para aplicar dentro de esa ingeniería. Sí, es el punto de partida para el tema con las pruebas de penetración, es que el método científico no está tan formalmente usado, digámoslo así, y adicional a eso, eventualmente no se proveen estrategias de resiliencia. Básicamente, pues hacemos las pruebas de penetración, sabemos que nuestra aplicación, por ejemplo, es insegura, pero más allá de eso y más allá de lo que sí nos da la ingeniería del caos en términos de las estrategias de resiliencia, no lo tenemos al otro lado, no lo tenemos en las pruebas de penetración. Entonces yo siempre digo, las pruebas de penetración, perdón, la ingeniería del caos son un complemento no es un reemplazo, no es tampoco una evolución, no es mejor que, es otra forma de probar nuestras aplicaciones,
pero con un valor agregado valiosísimo y es la resiliencia y esa salida o ese output de la prueba que es, ok, mi aplicación va a fallar y va a fallar por esto, pero se va a recuperar usando esto. Entonces, podrían ser un punto de partida para. Vale, gracias. Mira, estas pruebas pueden ser solamente ejecutadas en ambientes de prueba o está bien ejecutarlas en sistemas en producción o qué hacer si solo hay una plataforma en producción para probar porque definitivamente no hay un entorno de pruebas. Ok, pues sí, si en producción no tienes la capacidad de aislar los ataques, lo ideal es que no se hagan en producción. Sí, o sea, compañías como Netflix o Amazon los hacen en producción porque tienen la capacidad de generar el ataque en una región y de no afectar las otras regiones, de redireccionar antes del ataque todo el tráfico hacia las regiones, aislar esta en donde se va a lanzar el ataque y probar allí los componentes. En AWS, por ejemplo, los equipos de ingeniería hacen Canary Deployment y hacen un Canary Deployment muy riguroso en términos de que aíslo esta región, despliego primero acá, pruebo acá, espero algo que llaman el tiempo de cocción. Entonces espero un tiempo de cocción acá a que lo que estoy liberando funcione y luego sí lo masifico hacia las otras regiones. Tiene un control muy riguroso sobre eso y sobre los ejercicios del caos igual. Entonces los hacen solo en una región y una región aislada. Hay algo que se llama en ingeniería del caos el blast radius, que es como la zona de impacto del ataque. Entonces hay que ser pues muy cuidadosos en términos de esa zona de impacto. Entonces, si yo no tengo la capacidad de hacer ese aislamiento y de minimizar esa zona de impacto del ataque que voy a lanzar, pues no estoy preparada para hacerlo en producción, pero pues habría que hacerlo en estos ambientes bajos. Si no tengo la posibilidad de hacerlo en un ambiente bajo o si el ambiente bajo no es tan parecido a producción, pues probablemente lo que haya que hacer será esperar un poco a que pues mi plataforma esté preparada para ello o pues aprovisionar este ambiente en un escenario un poco diferente. Igual lo que digo siempre, pensar en la falla y pensar en la estrategia de resiliencia ya es un inicio para emprender una ruta en ingeniería del caos. Yo voy a incluir una pregunta ahí y conectando un poco lo que acabas de decir y es, entendería entonces que para aplicar todo este procedimiento, la metodología de ingeniería del caos en una industria o en una organización, requiere una madurez en otros elementos, ¿cierto? Porque tienen que entender, por ejemplo, de cómo recuperarse rápidamente. Sí, hay una serie de lineamientos previos que indican que yo no puedo aplicar ingeniería de caos en cualquier otra organización que recién empieza. Sí, en eso, pues, si uno, pues lo que mencionaba cuando mencionaba la definición, si uno es purista y uno es muy apegado, pues a la definición, sí. Por ejemplo, un requerimiento acá es que mi aplicación funcione. Uno nunca sabe si su aplicación está al 100% libre de bugs, pero sí sabe que su aplicación funciona y que no estoy pues en una fase de un MVP, preparando un MVP frente a no sé, la salida de un producto en una startup en donde pues estoy todavía probando y experimentando cosas. Sí hay un requerimiento allí, es de que yo necesito que la aplicación ya esté en steady state, ya esté funcionando y por lo menos funcionalmente esté ok, no haya bugs. Eso dice la definición. Pero si uno se queda esperando a que, pues se le va el tiempo esperando a que y no inicia con esta concepción de falla y de caos, que es igual, es un punto muy personal y es muy mío, es de que no necesitas ni siquiera estar en producción, o sea, en una máquina local y pues en el canal de YouTube que les voy a compartir, hay un ejercicio en el que tú, como ingeniero de desarrollo, como ingeniero de seguridad, en tu máquina puedes lanzar un ataque y puedes ver qué pasa con lo que tienes en tu máquina y no necesitas estar en producción. Y para mí, para Yuri, eso ya es ingeniería del caos. No es necesariamente estar en producción porque se queda uno esperando a que y nunca sale y nunca prueba lo que pasaría así. Entonces, a eso voy. Pero si vas a ser fiel a la definición, sí, deberías estar y deberías no necesariamente estar en cloud, pero por ejemplo, casi todo lo que hay disponible es para que estés o en AWS o en GCP o en Azure.
Hay muy pocas referencias sobre cómo hacer caos en producción en una arquitectura on-premise, en fin. Ok, bueno, tengo otra pregunta por aquí, mira. En una organización donde ya existe y se trabaja fuertemente el tema del BCP, ¿cierto? El plan de negocio, ¿se debe integrar la ingeniería del caos y cuál sería la mejor forma de hacerlo? Bueno, creo que la ingeniería del caos es un componente bien valioso en un plan de continuidad de negocio y específicamente en lo que nos toca como ingenieros en los planes de recuperación a desastres, en términos de que, bueno, uno, pues nos da las herramientas, o sea, nos provee herramientas como Gremlin, como el Chaos Toolkit para poder inyectar fallas y para poder probar si eso que escribimos en el papel, en un plan de recuperación de desastres, funciona. Por ejemplo, si vamos a construir un plan de recuperación de desastres basado en las técnicas que provee AWS para recuperación de desastres, basados, por ejemplo, en, no sé, en un balanceador de carga o en tener varias zonas de disponibilidad o desplegar mi aplicación en varias regiones, para probar que eso que está en el papel y que estamos entregando como plan de recuperación a desastres funciona, pues la ingeniería del caos es una herramienta maravillosa acá. Nos provee eso, los ingredientes para practicar ingeniería del caos y adicional a eso, pues nos da las estrategias y nos da la literatura para proveer la resiliencia. Entonces, sí está enmarcado acá y la pregunta con relación a la continuidad del negocio, pues igual, pues los planes de recuperación de desastres, que es en donde siempre marcamos acá el punto, nos funcionan bien. En términos de ingeniería del caos, también hay algo que estudiamos mucho y es el error humano. Y el error humano y la capacidad de los humanos de atención a respuesta de. También es un campo de estudio acá, un campo de investigación sobre el que eventualmente hablaba. Entonces, en términos de hablar de continuidad del negocio, por ejemplo, necesitamos un equipo, una mesa de soporte que atienda un incidente, a alguien que esté on call y que sepamos o que esa persona sepa cuál es el protocolo a seguir frente a una emergencia. Todo esto también viene escrito en un plan de continuidad del negocio. Entonces, en ingeniería del caos estudiamos eso y proveemos como pues hemos estudiado y proveemos un conjunto de roles y de misiones y de responsabilidades para entrenar equipos de on-call y de atención a desastres. Eso también hace parte de lo que se estudia acá. Entonces, sí creo que están marcados, sí creo que es valiosísimo y que sería un buen complemento para la escritura de este tipo de documentos y para el establecimiento de los protocolos que allí pues, se definen. Bueno, Yuri, de verdad te agradezco mucho. Nuevamente, brillante como siempre. Gracias por toda la exposición, por todo el conocimiento, un montón de conocimiento, pero altamente valioso. Eh, Antes de que te despidas, les confirmo a todos los que nos están viendo que vamos a hacer un corte rapidito, pero ya volvemos con el cierre y los sorteos que tiene preparado el equipo de Comparte para ustedes. Gracias, Yuri. Vale, muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo, que estén muy bien, feliz tarde.